Imainaya Kashwashimita y Chakujuna Aliyanchu Kashankichi. Como podrán ver, en esta oportunidad vamos a aprender el abecedario quechua. Y este abecedario quechua es de la variante sureña. Estamos hablando específicamente de Bolivia. Este alfabeto único y oficial está promulgado mediante el Decreto Supremo 2227 del 9 de mayo de 1984. Como podrán ver, este alfabeto consta de 28 letras, las cuales son 25 consonantes y 3 vocales, o sea que es trivocálico. Y lo que vas a aprender en este video es lo siguiente: a pronunciar correctamente este alfabeto quechua. Además de eso, aprenderás cuándo es que se pronuncia las otras vocales, o sea, me refiero a la vocal E y a la vocal O, porque también se pronuncia. Y te enseñaré una manera muy sencilla para que lo puedas entender. Así es que ponte cómodo y aprende quechua. Empecemos. En el idioma quechua, en la variante sureña, solamente existen 3 vocales, y es la vocal A, la vocal I y la vocal U. Y para poder leer las consonantes en el idioma quechua, lo que se debe hacer es agregar una A imaginaria, y así leemos de la siguiente manera: cha, 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 ja, ka, 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 la, ya, ma, na, ña, pa, a, pa, ka, ka, ja, ra, sa, ta, ta, wa, ya. Como habrán podido notar, en el idioma quechua tenemos algunas consonantes que son de pronunciación normal y algunas de ellas son de pronunciación aspirada, las cuales son cha, ka, pa, ja, ta. Asimismo, en el idioma quechua tenemos consonantes glotalizadas, las que por sonido tienen como si fuera una explosión. Por ejemplo, a, 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 a. A. Ahora ya sabes que existen consonantes normales y las consonantes aspiradas y las consonantes glotalizadas, las que llevan un apóstrofe. Ahora agregaremos un ejemplo a cada una de estas consonantes: chaki, chaki, chuya, jampi, kiru, aspi, kuru, larqa, yahua, maki, ningri, ñawi, punku, esco, pawai, cora, ewa, coña, ranti, sua, tarpuy, ika, tanta, guaira, yaku. Y ahora ustedes seguramente preguntarán, ¿pero cuándo es que se pronuncia las otras 2 vocales que no están en el alfabeto? Ya te explico. Esto es más sencillo de lo que tú te lo puedes creer y funciona de la siguiente manera: la vocal E y la vocal O se pronuncia cuando entra en contacto directo con alguna de estas consonantes: la consonante K, la consonante J y la consonante A. Por ejemplo, coña, opa, cori, ewa, keya. En el idioma quechua existen consonantes donde dices: "Uf, esto está suave para poder pronunciar". Pero asimismo hay consonantes que te hacen doler la cabeza. ¿Por qué pasa esto? Es porque tú nunca jamás habías pronunciado ese tipo de consonantes, así es que es normal que no lo puedas pronunciar a un principio. Pero te recomiendo que puedas practicarlo. Y el mejor consejo para esto es que puedas educar a tu oído. ¿Y cómo lo haces eso? Escuchando músicas y tratar de imitar lo que estás escuchando. O sea, cantar. Tuta punchay maskakunay, taris pasus kukunay, warmisitay, lo dejamos ahí. La cosa es que cantes con sentimientos y que te sirva para que lo puedas pronunciar bien. Entre las consonantes que son un poco complicados de pronunciar son la consonante K, la consonante A, la consonante
ja. Estas consonantes muchas personas lo confunden con esta consonante, la consonante K, la consonante A y la consonante K. Estas consonantes se diferencian porque estas son consonantes velares. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que estas consonantes salen cuando el dorso de nuestra lengua choca con el paladar. A. Y a diferencia de estas consonantes, la consonante K, la consonante K y la consonante K, y suena como si lo estuviera haciendo con un poco más de saliva o algo así. Y estas son las consonantes posvelares, o sea que el sonido sale desde la parte de atrás de nuestro aparato sonador, en la parte donde se encuentra la úvula, y en este caso el articulador también es el dorso de la lengua. Por eso, escuchen bien, dice K, K, K. Una vez más, K, K, K. Escuchan el sonido, sale desde la parte de atrás del aparato sonador. Practíquenlo muy bien. Si quieres saber más cuáles son los tipos de consonantes que existen en el idioma quechua, te dejo un link para que tú lo vayas a ver. Un video donde te explica detalladamente desde qué parte del aparato sonador sale cada una de estas consonantes y en cuántos tipos de consonantes se clasifica. Así es que ve a verlo. Y eso fue todo por hoy, amigos y amigas. Espero que realmente les haya sido útil este video. Y recuerden que si tienen dudas o preguntas lo pueden dejar en los comentarios o escribirme en Instagram. Como sabrán, me considero una persona que enseña quechua desde las redes sociales, así es que pueden visitarme en Instagram, en Facebook y así también en TikTok. Si te gustó este video, suscríbete para ver más contenido, para que sigas aprendiendo más. Hasta la próxima.